1982 en la Universidad Complutense de Madrid, donde nació, y obtuvo el título de doctora pocos años después en Ciencias Biológicas en 1975 en la Universidad de La Laguna en Tenerife. Asimismo, obtuvo la posición de profesora adjunta numeraria en 1979, pero su inquietud le llevó a trabajar y formarse también en el exterior, y durante el año 1982 y 1983 trabajó en la Universidad de Ulm en Alemania, y a su vuelta se incorporó a la Universidad de Málaga como profesora titular de Biología Celular en 1983 en el Departamento de Biología Celular y Genética de la UNED. En este mismo departamento tuvo la plaza de catedrática en el año 1999. Adelaida lo ha sido todo de la universidad, y entre otros cargos académicos fue subdirectora de los cursos abiertos de la universidad, vicerrectora adjunta de investigación, vicedecana de la Facultad de Ciencias, vicerrectora de investigación entre 1994 y 2003, y en 2004 fue elegida rectora de la Universidad de Málaga, la primera mujer que ocupó este puesto en la única universidad. Estuvo hasta el año 2015, en el que fue nombrada consejera de Educación de la Junta de Andalucía, donde permaneció durante 2 años. Su campo de investigación, en su primera etapa de trabajo, se estudió la citoarquitectura del sistema nervioso central en los lacértidos, pero en 1998 reorientó sus investigaciones dentro del sistema nervioso, dedicándose especialmente al estudio por los receptores de dopamina y los mecanismos de transmisión en los ganglios basales, creando un potente grupo de investigación y trabajo sobre ello. También ha investigado la formación de telómeros de receptores dopaminérgicos y opioides y su implicación en la adicción a la morfina. En sus investigaciones ha colaborado con instituciones de tanto prestigio como el Instituto Pasteur, el Instituto Karolinska y el Instituto Cajal, siempre en relación sobre todo con enfermedades neurodegenerativas. Su trabajo ha sido financiado por el Plan Nacional de Investigación durante muchos años, lo cual la idea de la calidad contrastada, y ha dirigido tesis doctorales muy importantes y publicado numerosos artículos en revistas ingresadas de ámbito internacional. Hace unos años el periódico Málaga Hoy la entrevistaba y titulaba la entrevista Adelaida de la Calle, un baluarte de la educación. Ella siempre ha sido realmente un baluarte de la educación en diversas etapas, pero sobre todo ha sido una rompedora, decidida pero amable, de muchos techos de cristal. Ya he mencionado antes que fue la primera rectora de nuestra universidad, y en la educación, en la vida universitaria y en la investigación, y sobre todo en el avance por la igualdad, en luchar para que se reconozca a la mujer su valor sin discriminación de género. Ha recibido muchas distinciones, yo voy a decir solo 2 que creo que le tienen especial cariño: la medalla de la Universidad de Sevilla por contribuir a que dicha institución sea reconocida como campus de excelencia, y la medalla de oro de la Universidad de Málaga, que se le entregó en una solemnísima y entrañable ceremonia en la cual asistieron muchas personas demostrando el cariño y admiración hacia ella. Pero como decía, ha roto molde, ha sido consejera de universidad, presidenta de la Fundación General de la Universidad de Málaga, presidenta de la Fundación Observatorio Universidad Empresa, consejera del Consejo Social de la Universidad de Málaga. Ha presidido la Corporación Tecnológica de Andalucía, años antes fue vocal como representación de todas las universidades, entre 2008 y 2011 presidenta de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, y entre el 2011 y 2013 también por primera vez una mujer presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Realmente es un orgullo para la Academia tenerla en su nombre. Y es una gran satisfacción y una inmensa alegría su entrega actual a la misma, una vez liberada de tantísimas obligaciones como ha ido asumiendo en las últimas décadas. Ella es una reconocida científica y gestora, pero sobre todo una persona coherente, firme, luchadora, entregada, generosa y honesta, y a la vez
como son los genios de verdad, una persona sencilla, amable y humilde, cuya autoridad viene per se, no por la forma, cargo o atributos que ostente en cada momento. Ella ha sabido crear una fructífera escuela y también un estilo carácter en la vida universitaria. Tenemos hoy la gran suerte de que nos va a hablar de Cajar y Microscopio, una conferencia de lujo en esta exposición también de lujo que llevamos a cabo entre el MAC y la academia. Gracias, Adelaida, por tantas cosas y hoy especialmente por preparar con tanto cariño esta maravillosa conferencia que nos va a ofrecer. Tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, estoy emocionada, de verdad que es que oír hablar así a mi presidente, de mí, pues yo creo que está hablando de otra persona, que esa no soy yo. Soy una que anda por el mundo y se acabó. Lo que sí soy, es verdad, un amante de la educación. Y me encanta que hoy esta conferencia, esta charla, como queréis llamarla, la pueda dirigir a los jóvenes, a todos los estudiantes que hoy estáis aquí. Es lo que más satisfacción me da y si me permitís, pues es lo que me emociona y me hace sentirme todavía viva y sobre todo me olvido de que estoy jubilada, porque me estoy jubilando a clase cuando tengo además alumnas, exalumnas, dentro de los asistentes a la conferencia. Bueno, pues sí, vamos a hablar de Cajal y del microscopio. Tengo que deciros que hay veces que hay cosas que son consustancialmente unidas, están consustancialmente unidas. No se puede hablar del microscopio sin hablar de Cajal, pero es que curiosamente tampoco se puede hablar de Cajal sin hablar del microscopio. Estas son cosas que van unidas de tal manera. ¿Por qué? Pues porque por una parte está el cerebro, la persona que piensa y decide qué es lo que quiere hacer en esta vida o qué es lo que quiere estudiar, y luego necesita, evidentemente, unas herramientas, y en este caso la herramienta de Cajal era el microscopio. Por lo tanto, yo no sé cómo, cuando pensamos en el título, pues decía, hoy es un título así como muy simple, pero es un título que conlleva esos dos aspectos consustanciales que no pueden ser separados. Bien, pues voy a hablaros un poco por una parte del microscopio y por otra parte de Cajal, pero veréis cómo enseguida los dos forman un solo cuerpo. Durante más de 10 siglos, las descripciones anatómicas, como las que realizaron Aristóteles o Galeno, se basaban fundamentalmente en la visualización de las estructuras que tenían los seres vivos, tanto los animales como las plantas. Es decir, era una descripción macroscópica de esos órganos, aparatos, esas estructuras que constituían cada uno de los dos grupos de seres. No es hasta el siglo XVI cuando se empieza a hablar del microscopio. Es precisamente, si puedo tocar, es precisamente en el año 1596 cuando los hermanos Janssen, unos holandeses, hicieron una combinación con dos lentes, una lente biconvexa y una lente bicóncava, una que actuaba como objetivo y otra como ocular. Y ese aparato tan simple, que más que un microscopio era una lupa, pues fue lo que sirvió para entrar a visualizar a ese mundo tan pequeño, a esa estructura tan pequeña, que es la microscopía, que son los microorganismos, las microestructuras. Bien, una vez que ya teníamos este microscopio, que ya os digo que más que un microscopio entiendo que podía ser considerado como una lupa, ya empezaron a hacerse avances sobre las lentes fundamentalmente. Y es Leeuwenhoek el que en el
Para adelante. Eso es. Ya en el año 1668, cuando hace una importante modificación en este aparato tan particular, que si os dais cuenta, en el fondo de la diapositiva se ve cómo sujetaba el microscopio Leeuwenhoek para ver las posibilidades que tenían las estructuras que querían analizar. Lo que hace Leeuwenhoek es mejorar, desde luego, el sistema de la lente óptica, y eso le permitía ver estructuras aumentadas hasta 270 aumentos, algo increíble hasta ese momento. A continuación, un poquito más adelante, siendo todavía el siglo XVII, nos encontramos con la figura de un inglés, un científico inglés, que realmente puso un gran avance tanto en el conocimiento de estructura, pero sobre todo por la mejora que estableció en el microscopio que lo utilizaba. Fijaros, Leeuwenhoek es precisamente el científico que da el nombre de célula, y lo da a una estructura que no es una estructura viva, es una estructura muerta, porque él lo que examinaba era laminillas muy finas de corcho, del corcho de los árboles, y esas eran las que miraba en el microscopio. Y evidentemente eran cuadraditos a los que él denominó como células. Bien, pues esas células muertas, porque lo que tenían era una pared lignificada, fue lo que dio el principio a la ciencia que llamamos hoy citología, en un principio y en la actualidad biología celular. Soy una bebedora de agua, perdonad. Bien, pues gracias a Leeuwenhoek ya tenemos dos avances. Mejora el microscopio, ¿por qué? Porque crea ya una lente condensadora que la sitúa, la sitúa entre la luz iluminadora, la fuente lumínica, y el objeto que va a examinar. Eso realmente resuelve muchos problemas, pero que no llegan a tener las posibilidades de los microscopios que aparecen progresivamente en el siglo XIX. En el siglo XIX, por no contar muchas batallas anteriores de pequeñas mejoras, pues tenemos una gran aportación en la microscopía. Y esa gran aportación se hace precisamente con las lentes que son mejoradas fundamentalmente porque son las primeras lentes que ya son acromáticas, con lo cual resuelven muchos problemas de los artefactos que se podían ver cuando estas lentes no presentaban esta mejora. Y además, por si fuera poco, tenemos ya la aparición de los objetivos de inmersión, que solucionaban también enormes problemas en cuanto a la mejora de la visualización y descripción, no solamente de las células, sino de los organoides, como decían ellos, que contenían estas células. Poco tiempo después, en este mismo siglo, nos encontramos con el gran desarrollo de la microscopía. Y ese gran desarrollo se debe principalmente a un óptico, a un físico y un matemático. Y además este matemático era comerciante. Eso supuso que se generasen los primeros microscopios que hoy conocemos como microscopios Zeiss, porque son los dos científicos que se ponen a trabajar en esto, el físico Abbe y el matemático y comerciante Zeiss.
Estos microscopios presentan ya unos objetivos de una alta resolución, con una corrección, por supuesto, cromática, y sin las aberraciones y distorsiones que presentaban los anteriormente utilizados por la inmensa mayoría de los investigadores. Es curioso que el gran desarrollo del microscopio que se produce por la unión de estas dos personas en 1879 es muy posterior, o unos años posterior, al hecho más importante que se describe en la biología celular, o mejor dicho, en la citología de la época. Y me estoy refiriendo directamente a la teoría celular. La teoría celular que es pronunciada por dos grandes científicos alemanes, Schleiden y Schwann, uno trabajando en tejidos vegetales y otro haciendo lo mismo, pero en tejidos animales. Ellos son los que definen que todos los seres vivos, animales y vegetales, están compuestos por células y sus productos celulares. Digamos que esto, que hoy es tan obvio, fijaros lo que supuso en ese momento, en el que todavía ni se disponía de metodologías adecuadas para la visualización de los tejidos, ni aparatos, estoy refiriendo al microscopio y al microtomo y a todos los elementos que son necesarios para hacer una buena preparación histológica, y ya ellos pudieron hacer esta gran demostración de que todos los seres vivos estamos compuestos de la misma forma, por células. Células que tienen identidad propia. Pero curiosamente, esta teoría celular no podía demostrarse en un tejido muy particular, y era el tejido nervioso. Y aquí ya vamos a entrar en la segunda parte de esta charla que mantenemos hoy, y es en la parte en la que Cajal va a empezar a tener un alto protagonismo. Es cierto que el estudio sistemático del sistema nervioso no había interesado de forma clara y evidente a ningún científico de renombre de esta época. Pero, ¿por qué ocurría esto? Pues realmente el problema que tiene el sentido nervioso es que las técnicas que se aplicaban para cualquier otro tejido, en el caso del tejido nervioso, no producían resultados muy satisfactorios. El primero en presentar estas células nerviosas fue precisamente Valentin, que lo único que pudo decir que eran células más o menos redondeadas, un poco alargadas, que tenían un núcleo y un amplio citoplasma. Posteriormente, Purkinje, que posteriormente es un año, uno es en el 36 y otro en el 37, estudiando el mismo tejido que Valentin, es decir, el cerebelo, pues describe las células nerviosas ya un poquito mejor posicionadas. Dice que los glomérulos que veía Valentin correspondían realmente a unas células que más que glomérulos, él no las llama todavía células de Purkinje, pero las llama grandes células del cerebelo. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, cuando se volvió a estudiar el cerebelo, estas células tomaron el nombre de su propio descubridor. Y como veis, en esta imagen se ve la célula de Purkinje, la célula grande, el glomérulo que nos había presentado Valentin, y con esta imagen ya podíamos tener más o menos descrita una imagen
en la que no todos los elementos que aparecían eran de las mismas características, unas células grandes, pero otras células más jóvenes. El gran científico alemán, era como el maestro de los maestros, Kelliker, avanzó un poco más y dibujó neuronas de distintas partes del tejido nervioso central. Esas neuronas pues tenían una prolongación más larga y otras prolongaciones más pequeñas, pero nunca podía visualizar con el tipo de tinción que él usaba más imagen que la que se proyecta en esta diapositiva, que es realmente un dibujo en el que también indicaba que estas células no mantenían ningún sentido unitario independiente, sino que constituían una inmensa red en el cerebro. Bien, pasa unos años y aparece una tinción que resuelve enormes problemas. La reacción NERA de Camillo Golgi. Precisamente, Golgi nos permite, utilizando su técnica de impregnación, da la casualidad que se permite visualizar las neuronas en su totalidad, es decir, con su soma, sus prolongaciones dendritas muy ramificadas, su prolongación axónica, y podían ser fácilmente dibujables. Pero Golgi, a pesar de poner en funcionamiento esta técnica tan depurada, técnica que hemos utilizado todos los que nos hemos dedicado a la neurobiología y siempre hemos sido capaces de asombrarnos de ver las imágenes que proyectaban el sistema nervioso central cuando se le aplicaba la técnica, bueno, pues esta imagen que él nos daba y esta gran resolución no le llevó a resolver el problema de la teoría celular aplicable al sistema nervioso. Siguió pensando que el sistema nervioso, el tejido nervioso, lo que constituía era una formación reticular, y por eso a la teoría de la constitución del tejido nervioso por parte de Camillo Golgi y muchos otros más era la de la teoría reticular. Pero afortunadamente Cajal que nace justo cuando empieza a producirse el desarrollo de la neurobiología, pues ya hay datos, pero no hay grandes resoluciones. Cajal, en sus principios, pues no tuvo maestro. Casi todos los que nos hemos dedicado a la investigación siempre tenemos un referente, alguien que nos enseñó a llevar una trayectoria de investigación, que nos enseñó a aplicar el método científico, que nos enseñó realmente a hacer nuestra investigación y a decidir en qué camino teníamos que seguir para obtener los resultados que proponíamos en nuestras hipótesis de trabajo. Pues no, Cajal lo hizo él solo y pasó tiempo hasta que realmente podemos decir que empezó a trabajar y a estudiar el sistema nervioso. Maduró él solo estudiando, trabajando, mirando tejidos y mirando células, buscando microorganismos y analizando microorganismos, pero no dedicado precisamente al estudio del tejido nervioso. Para ver la trayectoria de Cajal lo vamos a separar en tres periodos fundamentales. Un primer periodo que va de 1877 a 1888, daros cuenta que en ese momento Cajal pues, tendría como unos 25 años, cuando empezó del 32, no, del 32 no, él tenía, a ver, del 34, 52, del 52.
es de cuando nació Cajal. Bien, pues en ese primer periodo es este que yo os cuento, que realmente no había tomado una decisión de cuál iba a ser su trayectoria futura, porque tampoco tuvo a nadie que le diseñase el camino. El segundo periodo, que es el periodo, digamos, de mayor desarrollo, porque es en el que realmente va a llevar a cabo la definición de la doctrina de la neurona, es decir, generar en el sistema nervioso el conocimiento de una estructura constituida por células que establecían contactos unas con otras, pero que mantenían su auténtica independencia. Ese es el periodo en el que veremos más adelante algunos de los avances científicos que desarrolló, que publicó y que hizo crecer la neurobiología a nivel mundial. El tercer periodo de Cajal es otro periodo más reflexivo, pero sigue produciendo. Cajal era un hombre, además era un humanista, escribía, pintaba, dibujaba y sobre todo estudiaba. Y en este periodo lo que más le interesó fue fundamentalmente la degeneración y regeneración del tejido nervioso. Pues bien, con estos tres periodos vamos a hacer alguna diferenciación, contar algún hecho de los que se iban produciendo en cada uno de estos periodos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, cuando Cajal llega a un laboratorio de un compañero, Simarro, que era un neurólogo, pero que era muy aficionado a la histología, Cajal descubre un método del que había oído hablar, pero que no había utilizado en realidad. Aunque ya había descrito muchas cosas del sistema nervioso, porque ya lo había tocado, pero lo había hecho con los procedimientos al uso que no le daban tampoco muchas satisfacciones. Y es por eso por lo que en este laboratorio coge y utiliza la tinción de Golgi. Cuando ve el resultado de Golgi, no se quedó solamente maravillado, yo creo que se quedó enamorado de la neurona, porque a partir de ahí fue una producción exhaustiva de conocimientos y de trabajo, lo que fue haciendo Cajal. El primer trabajo que publica lo hace en una revista trimestral de histología normal y patológica. Y ahí describe a las famosas células que habíamos visto en el cerebelo, las células de Purkinje, las describe como esas células arborescentes, porque lo que tienen son enormes ramas, unas dendritas apicales muy grandes, y describe conjuntamente, puede visualizar todas las diferentes células que se pueden observar dentro del cerebelo, que hay, como vosotros ya habréis estudiado, pues diferentes tipos, la capa granular, las interneuronas y las neuronas de Purkinje, las anteneuronas de proyección, que son las células de Purkinje. Bueno, cuando miramos estas imágenes, os dais cuenta de que la parte marrón es la teñida, la obtenida con la tinción de Golgi, y la parte de las superiores la dibujada. Ahí vemos las cualidades perfectas de Cajal, que Cajal era un gran dibujante y que entonces los microscopios no disponían de unas cámaras fotográficas unidas a los microscopios y por lo tanto podías fotografiar la neurona desde varios puntos de vista, ¿no? Esto se hacía a mano alzada, dibujándola, moviendo el micrométrico constantemente para poder llegar a dibujar. Bien, a partir de este momento, de esta publicación, Cajal empieza a ser ya un hombre conocido y respetado en el mundo científico. Pero realmente el éxito más grande de Cajal
lo obtiene cuando presenta sus trabajos en Berlín en el Congreso de la Sociedad de Anatomía. Cajal, muy humilde, como cualquier sabio, estaba en su rincón con sus preparados. Tuvo la suerte de que pasó Kelker precisamente por su lado. Entonces le pidió amablemente que le mirase sus preparados. Kelker, cuando vio la calidad de las imágenes, se quedó maravilloso. Precisamente le enseñó la imagen correspondiente a esta del cerebelo de mamíferos que él tenía puesta en el microscopio, porque entonces no teníamos el sistema de PowerPoint, no de diapositiva, sino sencillamente tenías que mirar al microscopio y conjuntamente le enseñaba las imágenes que él había presentado. Bien, a partir de este momento el reconocimiento ya no solamente es en los entornos más próximos, sino que se hace un sabio reconocido por todos sus colegas y a todos los niveles. Y es precisamente utilizando este método Golgi cuando promulga ya con todo tipo de corrección lo que es la teoría neuronal. Si veis en esta imagen están conjuntamente Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal, porque el premio Nobel que recibió en el 1906 lo compartieron conjuntamente. Y fijaros lo curioso, que el uno presentaba la imagen que está a mi izquierda, que estará aquí a mi derecha, la primera imagen, mi derecha, y esa era la interpretación de cómo estaba constituido el tejido nervioso. Y esa imagen la presentaba Camilo Golgi, con su técnica, y en la que podía verse realmente esa retícula, esa red de estructura que no separaba una célula de la otra, mientras que la siguiente imagen es la que presentaba Cajal, en la que demostraba que las células se aproximaban unas a otras, incluso establecían contactos, pero mantenían la individualidad. A los dos se les dio el premio Nobel porque en ese momento las tendencias de una teoría y de la otra todavía no estaban completamente reconsideradas como únicas, ¿no? Es cierto que mucho antes de que aparezca el microscopio electrónico, la teoría celular de Cajal, la teoría neuronal, era ya ampliamente reconocida por todos los científicos. Pero digamos que la microscopía electrónica fue la que aseguró esta primera aproximación que se había dado casi un siglo antes de su aparición. Bien, pues a partir de aquí, como os decía antes, Cajal se interesó por muchas cosas, porque describió, bueno, en primer lugar, publicó un libro del sistema nervioso de los vertebrados y el hombre, que son 3 tomos así de gordos, bueno, en la que describía no solamente la estructura de las distintas partes del cerebro o del sistema nervioso periférico, sino que además pues ponía con todo lujo y detalle la evolución y desde luego el desarrollo del tejido nervioso. Fijaros hasta dónde llegaban sus conocimientos, pero claro, igual que ya había hecho toda esa importante parte del desarrollo en sus últimos estudios, le interesaba la regeneración. Y aquí tenemos 2 ejemplos de cómo, utilizando nervios periféricos a los que lesionaba, en un caso hacía una lesión y empezaba a aparecer la regeneración de los axones al cabo de los 7 días de haber hecho la
haber producido una sección en estos nervios, se veía como ya había brotes que regeneraban en los axones. O bien, en el caso de la otra imagen, que lo que trata es de un implante que hace en un nervio periférico de gato, al que le corta primero el nervio y luego le implanta un trozo de nervio de otro animal, y cómo se ve que crecen los axones nerviosos para regenerar esa parte. Es verdad que Cajal lo que siempre tuvo sus dudas era en cómo se regeneraba el tejido nervioso central. Ahí decía que al no haber células de Schwann, era difícil pensar en una regeneración total. Bien, pero lo intentó. Y también es curioso que todos estos trabajos de la regeneración y regeneración del tejido nervioso lo reúne en una publicación. Y esa publicación se la hacen los investigadores, los científicos, médicos fundamentalmente españoles que viven en Argentina, y después de haber obtenido el premio Nobel se hace una suscripción para publicar este libro. Y bueno, os voy a hablar de dos cositas más de los descubrimientos de Cajal, porque si no estaríamos esta tarde y la tarde que viene, ¿no?, hablando probablemente de todo lo que él hizo. A mí me gusta hablar siempre de las células de proyección cortical, de las células piramidales. Para fijaros lo interesante que es lo que dice Cajal de las células piramidales. Dice: las nobles y enigmáticas células del pensamiento. Ya él lo que quería darle era la gran importancia que tenían estas neuronas piramidales, que eran las que regían la corteza, la zona más noble del cerebro, y que a partir de ahí se proyectaban por esos largos axones. Y el otro elemento que también me gusta hablar siempre de los grandes hechos de Cajal es la siguiente diapositiva, que es la de las espinas dendríticas. Las espinas dendríticas, que son proyecciones de la dendrita principales, en aquel momento la mayoría de los científicos las consideraron como elementos de artefactos, por la propia técnica que se usaba. Y curiosamente, después, cuando tuvimos la oportunidad de utilizar la microscopía electrónica, fue cuando pudimos ver la importancia, bueno, han podido ver los científicos que se han dedicado a ella, ver la gran sentido que tienen estas neuronas en montones de procesos de elaboración en la respuesta en el sistema nervioso central. Bueno, hasta aquí ya no os voy a aburrir más con el tema de Cajal, pero voy a daros algunos apuntes sobre lo que representó la figura de Cajal. Es cierto que Cajal tuvo enormes, o un gran número, muy importante, de discípulos que eran coetáneos suyos, ¿no?, en el mismo tiempo. Pues estaba Tello, estaba Fernando de Castro, estaba Chúcarro, estaba Llorente Henao, bueno, unos grandes científicos que hemos seguido nombrando y a los que también, algunos de ellos, se les propuso como premios Nobel. Con lo cual, pues esa fue una escuela muy potente que fue generando luego discípulos de forma muy considerada. Pero también Cajal tuvo discípulas, pocas, y en cierto modo se conoce muy poco de sus aportaciones, pero las hicieron aportaciones científicas. A mí tal vez la que más me ha llamado la atención siempre ha sido Laura Foster, que es esta señora de aquí, que repito, podéis ver ahí, que era una australiana que curiosamente
estudió la carrera universitaria en Australia, luego estuvo estudiando en Oxford y luego se vino a trabajar directamente con Cajal. La verdad es que hay poco escrito sobre ella, pero las cosas que hizo fueron importantes aportaciones. Y luego tenemos esta otra de aquí, que realmente no fue una universitaria, pero era la laborante de Cajal. Y aprendió tanto de él que sí que publicó importantes trabajos científicos. La otra, que creo yo que no estoy segura, porque yo no sé si es realmente hermana de Manuela Serra, o es realmente otra que se unió al grupo de Cajal más tarde y que era Soledad Díez Capillas. Esta sí que era, si es Díez Capillas, sí que era ya universitaria y sí que aportó, tiene bastantes trabajos publicados. Y ahora veréis que os voy a presentar aquí una cosa que diréis, ¿por qué me enseñan una edición? Bueno, pues sencillamente porque me voy a contar un poco lo que representó Cajal en la ciencia universal y sobre todo en la ciencia española. ¿Y por qué en España hoy día hay tantos grupos de investigación que se dedican precisamente a la neurología en sus distintas vertientes, en distintas disciplinas, pero sí que somos grupos potentes, los que trabajamos, vamos, yo digo los que trabajamos y no quiero decir yo como en tono personal, ¿no? Sino en el concepto de los españoles y españolas, neurocientíficas y neurocientíficos que trabajan aquí. Bueno, resulta que después de haber obtenido el premio Nobel, de ser un sabio reconocido por todo el mundo, Cajal quería tener un instituto y sus discípulos también buscaban ese reconocimiento para que continuase su labor investigadora en ese instituto especial que Cajal quería, porque Cajal se movió por toda España, por distintas cátedras, ¿no? Desde Zaragoza, Valencia, Madrid, pero quería tener su instituto. Y Alfonso XIII debía ser muy reacio a la ciencia, no le interesaba para mucho la ciencia y por lo tanto no le hacía mucho caso, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, al final, en el 1922, se crea el Instituto de Biología. No el Instituto Cajal, que tiene un asentamiento cerca del Retiro y que posteriormente se crea un edificio nuevo en la calle Velázquez y ese es el Instituto de Biología. Y dentro del Instituto de Biología se crea el Laboratorio de Neurociencia, que ese sí que es Cajal su director. Posteriormente el laboratorio ya se constituye en auténtico instituto. Cajal es su primer director, Tello el segundo, que por razones de la guerra, después de la guerra, lo destituye y ya no queda en otros discípulos, pero no los más directos de Cajal. Y bueno, y en ese instituto, que está, en este caso, coexistiendo conjuntamente en la calle Velázquez con el de Biología, pues empiezan a crecer numerosos grupos ya de investigación que se dedican a estudios dentro de lo que es el sistema nervioso, pero a distintas vertientes del sistema nervioso. Y os lo cuento esto porque yo considero, vamos, que no hay mucha gente más, que ese instituto, el Instituto Cajal, que pertenece al Consejo de Investigaciones Científicas, fue un nido de neurocientíficas y neurocientíficos españoles. ¿Por qué? Pues mire, yo voy a poner el ejemplo que más cerca tengo, y es
el que me llevó a mí a dedicarme a estas tareas de investigación. Precisamente, el profesor Marí, al que todos conocemos y creo que queremos, porque además era académico de nuestra academia, ese fue mi maestro. Fernando Marí, después de una larga estancia en Alemania, se vino a Madrid y se hizo profesor de investigación del Instituto Cajal. Pocos años después de adquirir esa plaza, consigue la agregaduría de la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí, en la Universidad Complutense de Madrid, es donde yo entro en contacto con él, con Fernando Marí. Bien, en el año 72-73, Fernando Marín saca la cátedra de La Laguna. Se marcha a La Laguna, y en La Laguna crea ya el primer grupo científico fuera de lo que era el Consejo de Investigaciones Científicas. Esa que yo os decía, la siembra, el nido del Cajal hacia las universidades y hacia otros institutos. Y esa foto que ves ahí de esos colorines tan raros, pues esos somos el primer grupo de investigación que tuvo Fernando Marín en La Laguna. Y fijaros que de esos que ahí aparecen, pues unos se fueron a la Universidad Autónoma de Barcelona, de Cataluña, perdón, otros se fueron a la Universidad de Valencia, otros se fueron a la más tardía creada Universidad de Gran Canaria, otros se quedaron en La Laguna y otros nos vinimos a Málaga. Y ahí estamos, pues, esperamos que ya no se me conozca. Esa que está ahí, curiosamente, soy la que yo que me vine con Fernando, ya una vez que había realizado la tesis doctoral en la Universidad de La Laguna. Y aquí, en Málaga, pues llegó a crear un grupo, todos esos que estamos ahí y otros que no estaban, porque a lo mejor estaban haciendo un postdoc fuera, pues somos los que constituíamos el grupo inicial de Fernando Marí. Curiosamente, pues una parte de ese grupo que nos dedicamos, la línea que estableció Fernando fue precisamente la del estudio comparado del sistema nervioso de vertebrados no mamíferos, en este caso de reptiles, en el que yo hice mi tesis doctoral, porque estudiamos una región muy concreta que era el córtex dorsomedial de la corteza telencefálica de los reptiles, que representa como el esbozo del neocórtex que luego encontramos en mamíferos. Pero bueno, aquí en Málaga éramos muchos, se diversificó el tema de investigación, se hablaba de, se estudiaron los circuitos intracorticales, los circuitos de proyección, hicimos las relaciones vía vasos sanguíneos o por esto la neurogénesis postnatal en diferentes regiones cerebrales de reptiles. Fernando dirigió un número, no recuerdo, pero un número muy alto de tesis doctorales, y luego ya cada uno fuimos asentándonos en una parte concreta de lo que representaba, de lo que más nos interesaba. Y efectivamente, dentro de ese grupo, pues yo dirigía como 4 o 5 o 6 personas de las que están ahí en la foto, de las cuales a muchos los conoceréis, porque estos ya son de nuestra época, ¿no? y nos dedicamos, en el caso concreto mío, a estudiar, como bien ha contado Fernando, nuestro presidente, el sistema dopaminérgico y los receptores, la distribución de los receptores de dopamina de las dos familias, de la familia de 1 y de la familia de 2, que son en conjunto pues 5 tipos de receptores diferentes en distintas regiones cerebrales. Para hacer eso, realmente tuvimos que hacer como primer punto de aproximación a este estudio, generar anticuerpos para cada uno de estos tipos de receptores
Y a partir de ahí, primero estudiamos a nivel de corteza, luego estudiamos a nivel ya del mesencéfalo, y dentro del mesencéfalo lo que hacíamos era ver los tipos de receptores que coexistían conjuntamente en distintos tipos celulares. No me voy a meter a contaros mi vida porque me pondría demasiado pesado en esto, pero bueno, para que tengáis una idea, era mapear de alguna manera esos receptores y la consistencia de varios tipos de receptores, de la familia D1 o de la familia D2 o de la familia D1 con la D2, y posteriormente, al ocuparnos de la zona del estriado, empezamos a estudiar los receptores muy opiáceos, los MOR. Esos receptores tienen un efecto muy interesante, que es el que ahora, en este momento, está estudiando una discípula mía, pero que ya es la directora de este grupo de dopamina, en la que tiene una investigación que es ya más aplicada, intentando comprender el efecto analgésico de la morfina, y sobre todo ver soluciones en los casos en los que las personas que toman esta medicación pues generan probablemente se genera una adicción. En ratas está completamente comprobado, una adicción, y no solamente una adicción, sino un acostumbramiento que impide tener el fin principal por el que se les proporciona la morfina, el sentido analgésico que puede tener la morfina. Por eso, en las imágenes que se ven ahí, no voy a contar todo el experimento porque es un poco largo, pero sí que veis arriba tres tipos de imagen. Una es la neurona del estriado normal. La siguiente es cuando esa zona del estriado se trata en animales a los que se les ha tratado con morfina, que alteran enormemente su forma. Y la siguiente es precisamente una imagen en la que se aplica conjuntamente con la morfina el agonista del receptor D4, que inhibe el efecto de adicción a la morfina y impide que no tenga capacidad analgésica esa morfina. En fin, el experimento es más complejo de todo lo que hay ahí, y no creo que sea el momento y el lugar para contarle en su totalidad. Y yo ya con la siguiente diapositiva pues voy a acabar esta exposición. Espero no haberos aburrido demasiado, y espero que sobre todo la conclusión que podéis sacar es que gracias a Cajal la neurociencia ha crecido enormemente y se ha desarrollado de forma muy valiosa y muy contundente en toda España. Concretamente en Málaga no solamente es el grupo de Fernando Marín, que es el que viene del Consejo de Investigaciones Científicas, pero del Instituto Cajal, el que existe. Hay numerosos grupos de investigación, bien en la propia Facultad de Medicina o bien en los distintos hospitales. Muy bien, y espero que sigáis queriendo a Cajal como yo le quiero y que améis a la neurociencia como yo la amo. Daros las gracias a todos y todas que habéis acercado hasta la orilla de la torre hoy. Darle las gracias a Adelaida porque me ha encantado, brillantísima, a la Academia Malagueña de Ciencias, a todos los miembros de la Academia que están aquí hoy con nosotros, y viendo a varios.
y anunciaron las próximas conferencias para continuar con este ciclo de microscopía. La próxima va a ser el 25 de mayo, que va a tratar sobre la mirada a través del microscopio. Está Antonio Heredia, que lo estoy viendo desde aquí, está por allá al fondo, que ya sabéis que es académico de número de la academia, catedrático de bioquímica y biología molecular. Y la siguiente será el día 7 de junio, que va a ser la conferencia de clausura, que va a ser Cajal y su tiempo. Seguimos con la figura de nuestro insigne premio Nobel, que va a dar Federico Soriguet, que está aquí también con nosotros, académico de número, doctor en medicina, médico endocrinólogo, columnista del periódico Sur, que seguimos con asiduidad. Y nada más, deciros que ahora, a continuación, para los que no conozcáis esta sala de ciencia del Museo Andaluz de la Educación, pues voy a hacer un pequeño recorrido sobre las distintas vitrinas y sobre la exposición de microscopio. Y a los que ya la habéis visto, pues daros las gracias por venir hasta la orilla de la Torre. Este sitio es del museo, pero también es de la Academia Malagueña de Ciencias. Este espacio, estos medios, son para la ciencia en nuestra provincia. Así que gracias por venir, gracias Adelaide, son maravillosas tus conferencias y nos vemos dentro de pocas fechas. La conferencia ya sabéis que se ha grabado, la vamos a editar, la subiremos a nuestro canal de YouTube, ya sabéis, museoandaluzdelaasunción.es, la página web, y desde ahí se salta a todas las redes sociales y al canal de YouTube, donde también podéis ver todas las conferencias anteriores y también un número muy amplio de entrevistas, de exposiciones y tanto de la parte de humanidades, que es el otro edificio, como de esta parte. Pues nada, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.